semana pasada había quedado en una parte del tema y de repente mis hijos me dijeron: mamá, les metiste a la gente un tema muy fuerte para el día domingo, que es de mentoreo. Yo me sentí hasta mal por ustedes. Entonces pues decidí cambiar el tema, y lo que me falta del tema de lo que estábamos viendo la semana pasada lo terminamos en la mesa de mentoreo. Pero orando al Señor anoche, decía: Señor, en realidad, ¿qué comparto con los hermanos que pueda traer una edificación? Y el Señor trajo a mi mente un tema que hace mucho tiempo estuve estudiando por algo personal en mi vida. ¿Cómo es que nosotros podemos abrir brecha, abrir el camino para nosotros avanzar? El año 2014 es un año, como bien saben, es el año de las oportunidades, es el año de las puertas abiertas, Ajin Dalet. Y Dalet tiene la forma de una puerta abierta. Es un año que necesitamos tomar, disculpen antes de seguir, ¿hay alguien que necesite hoy traducción? Porque no pedí traductor porque no vi a alguien en particular, pero is there anybody who needs translation? ¿No? ¿Todos estamos bien hoy en español? ¿Sí? Ok, entonces voy a continuar. El año Ajin Dalet, que es el año de las oportunidades, es el año de las puertas. Entonces es un año donde nosotros necesitamos decidir, caminar, pero decididos, determinados, con perseverancia. Y en esta semana, de manera muy particular, hermanos, puedo decirle, yo he estado sintiéndome como muy cansada, sí, la palabra es eso, cansada. Y estaba orando al respecto, porque pues yo no soy una persona de estar así. Normalmente tengo muchísima energía y sintiéndome agotada. Y el Señor trajo a mi mente, justamente en una de las clases de la mesa de mentoreo este año con la palabra profética, hablamos de los 2 espíritus que están asignados a las puertas para impedir que nosotros entremos y poseamos las promesas. Si usted se acuerda, estuvimos hablando de 2 espíritus que están puestos allí, y uno de ellos que es Pitón, y este espíritu, una de las cosas que hace es que empieza a apretar para sacarnos la fuerza. De hecho, en lo natural, de esa es la manera como esta serpiente ataca. Y empecé a orar y empecé a declarar, a romper y decir: Señor, en el nombre de Jesús, tú nos has dado la revelación, nos has dado el conocimiento, nos has dado el poder, y por lo tanto tomo autoridad sobre esto, y tomo autoridad sobre esto, aún sobre la iglesia, porque no vamos a perder nuestras puertas de oportunidad porque nos estamos sintiendo de alguna manera agotados, agobiados. Amén. Pensando en todo esto en esta semana, hace algunos años, de hecho fue en el año 2008, algunos de ustedes saben, nosotros como familia vivimos una transición sumamente fuerte. Fue un tiempo bastante difícil que vivimos en muchísimos sentidos. A nivel familiar, nuestro hijo ya estaba en los Marines, tuvimos que salir de la iglesia que teníamos. De repente el lugar lo iban a demoler. Eso hizo que viviéramos una transición ministerial sumamente fuerte. Y el pastor, como ustedes saben, él es ingeniero, todavía trabaja como ingeniero, se quedó sin trabajo 8 meses. Entramos en un periodo, sumamente difícil. El año 2008, como ya lo expliqué el domingo pasado y lo he explicado en otros momentos, fue un año de transición, porque el año de nuevos comienzos. Y fue un año muy difícil, no solamente para el cuerpo de Cristo, fue un año difícil para la nación en general. En ese tiempo, pues cada vez que, por lo menos yo, cada vez que entro en procesos difíciles, empiezo a preguntarle al Señor cuáles son las estrategias para caminar el tiempo. Porque ninguno de nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos la oportunidad, no nos podemos dar el permiso de decir, bueno, como tengo un tiempo difícil, ay, me voy a tirar. Ay, estoy enfermo, ay, me voy a tirar. Ay, me siento desanimado, ay, me voy a tirar. No, el cristiano no puede vivir de esa manera. Y es triste ver cristianos que caminan de esa manera.
Por el contrario, el cristiano enfrente de las dificultades, enfrente de los tiempos difíciles, enfrente de las imposibilidades, una de las cosas que necesitamos preguntarnos es, Señor, la primera pregunta es, ¿cuál es la escuela? ¿Cuál es la enseñanza que tienes para mi vida? Y la segunda pregunta es, ¿cómo voy a atravesar este tiempo de dificultad? Es la forma como los cristianos miren la palabra, y todos los cristianos en la Biblia, o sea, todos los hombres y mujeres de Dios en la Biblia que cambiaron su entorno, que cambiaron su circunstancia, fue gente que nunca se tiró a llorar por su problema, sino que se hizo estas preguntas: ¿qué debo aprender y cómo voy a atravesar el tiempo? Y en ese momento el Señor me llevó a un personaje sumamente importante. Y yo hoy en la mañana ayer preparé, basado en la unción, yo llamé este tema en esa oportunidad, la unción de Fares. Fares es un niño que nace allí vamos a ver el libro de Génesis, en condiciones sumamente, permítame decirle, extrañas. Y probablemente para muchos de nosotros escandalosas. Pero cómo Dios permite que un niño venga a nacimiento, una promesa arrancada, venga a cumplimiento de la manera que vino, para entregarnos a nosotros un principio importante de cómo caminar en tiempos difíciles. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando para que el espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento venga ahora sobre nosotros. En el nombre de Jesús tomo autoridad sobre todo estupor, sobre todo sueño, cansancio, flojera, desenfoque, y declaro en el nombre de Jesús que nuestros sentidos naturales y espirituales están alertas para recibir aquello que viene de ti. Atamos el espíritu de error y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo es quien nos dirige a toda verdad. En Cristo Jesús, amén. Hay una promesa en la Biblia que a mí siempre, a mí me ha llenado mucho, en muchísimos momentos de mi vida, y es Isaías 41, 17 al 20. Y quisiera entregarte a ti esta promesa en este día, porque sé que frente a las oportunidades, una de las cosas que se manifiesta en nuestras vidas es desesperanza. Porque frente a las grandes oportunidades, Satanás siempre va a traer estrategias en contra nuestra que nos roben las ganas de vivir y que nos roben las ganas de avanzar. Sin embargo, el Señor dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que nosotros somos gente rica, y dice que somos así porque Él nos ha dado promesas que son maravillosas, que son grandísimas. Esta promesa en Isaías es una promesa espectacular. Isaías 41, 17 al 20, y lo voy a leer en la Nueva Versión Viviente. Dice de esta manera: cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. ¿Hay alguien aquí que de repente se sienta como pobre o necesitado? Pues la promesa del Señor es que Él no nos va a abandonar y siempre nos va a responder. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Mira lo que va a hacer Dios. Abriré para ellos ríos en el desierto. Les daré fuente de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Wow, yo quiero esto. Amén. Podemos decir gloria a Dios. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Wow. Eso es la promesa. Vuelvo a decir, ¿hay alguien aquí que se sienta pobre o necesitado en algún aspecto? Pues esta es la promesa de Dios para tu vida. ¿Y cuántos saben que Dios no falla? Y además dice: plantaré árboles en el desierto, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios?
Y esta es una de las cosas, hermanas, que a mí me ha llenado en muchísimos momentos. Y tomaba anoche esta promesa nuevamente y la escribía y decidí, esta es una promesa para nosotros en este año. Si en algún momento frente a nuestros desafíos nos encontramos cansados, agobiados, resecos, necesitados en extremo, sabemos que nuestro Dios es más que suficiente para cumplir cada una de sus promesas, porque dice la Biblia que las promesas son en Cristo, sí y amén. Ahora, la palabra pobre y la palabra necesitado en este contexto es muy importante que la miremos, porque no es pobre o no es necesariamente pobre el que tiene problemas económicos, ni es necesariamente necesitado aquel que queriendo algo no lo ve en cumplimiento. Vamos a ver el contexto. La palabra pobre que se está utilizando aquí en el original es la palabra anil, que significa deprimido, pero a nivel mental. Significa afligido por circunstancias, fatigado, sufrido. Una persona que sufre menosprecio o que se siente intimidado por lo que tiene por delante. Es una persona que ha sido humillado, molestado, sometido con fuerza, ha sido violentado o violado. ¿Está entendiendo la palabra aquí? Es bastante amplia, porque en ningún momento aquí se está refiriendo a una persona que tiene problemas económicos, sino a una persona que en primer lugar a nivel mental, emocional, espiritual, se siente que ya no puede más, que no tiene las fuerzas suficientes para avanzar. O una persona que por circunstancias, por el contexto donde ha vivido, ha sido violentado, su voluntad ha sido sometida pero a la fuerza, o ha sido violado. ¿Sabe que la palabra, que violación, y me parece muy interesante que a nivel de lo que es la legislatura en Estados Unidos, violación no significa necesariamente que una persona haya sido, ustedes saben que yo hablo así bastante claro, haya sido penetrado en sus genitales, sino que ha sido penetrado aquí. La violación, la verdadera violación, y no estoy negando la otra, por favor, es violar la inocencia de la persona, es entrar a la inocencia de la persona. Eso es violación y es penado como violación en este país. Esto es lo que está usando y esta es la palabra que se está usando aquí. El Señor está diciendo, la gente pobre es aquella que está fatigada, cansada, afligida, que se siente menospreciada, humillada, pero que a la vez situaciones, personas, circunstancias han penetrado en su inocencia y han destruido esa capacidad que tiene el niño para creer y para confiar. Esa es la persona necesitada, pobre, de la que se está hablando aquí. Y la persona y la palabra necesitado que se está usando es la palabra ebión, que tiene el sentido de desear o anhelar algo. Y la pregunta que me hacía yo es, ¿cuáles son tus sueños y cuáles son los anhelos más profundos que en este año Dios ha traído a tu corazón? ¿Qué es eso que Dios está sembrando en tu corazón? Porque los anhelos y los sueños, hermanos, vienen de parte de Dios a nuestra vida. Y me gusta que el Señor utilice estas dos palabras, tanto a los pobres, es decir, aquellos que por las circunstancias están sin fuerzas, pero a la vez se quedaron en su mente desprovistos de cosas importantes, de valores importantes, porque el sistema o porque personas vinieron y destruyeron, pero también aquellos que están anhelando, soñando por una manera diferente de vivir y de encontrar cosas. Dios une a estas dos personas, dos grupos de personas, y dice: yo soy el Dios que voy a responder. Yo soy el Dios que va a llenar el desierto con estanques de aguas que van a ser alimentados por manantiales que bajan de los cerros. Yo soy el Dios que va a sembrar en medio de la sequedad. Voy a sembrar árboles para que ellos puedan tener reposo. ¿Está entendiendo? Si usted está en alguno de estos dos grupos, hermanos, en esta mañana yo declaro sobre su vida contentamiento, porque es Dios el que está prometiendo sobre usted.
No es una persona, es Dios, y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Amén. Ahora sí, ¿qué es lo que ocurre en un tiempo como el año 2014? Siempre que nosotros entramos en periodos donde el kairos de Dios es para puertas abiertas, y esa fue una de las cosas que ocurrió en el año 2008. El año 2008 fue el año de los cielos abiertos, y por eso una de las cosas que sentimos a nivel natural fue muchísima opresión, porque Satanás no puede lograr, jamás lo va a lograr, que Dios cambie el deseo de su corazón de bendecir a sus hijos. Cuando Dios decide que va a bendecir a sus hijos, lo hace. Y Satanás no puede hacer nada al respecto. Lo único que el diablo puede hacer es engañar al hijo, es decir, el recipiente de la bendición, para que cuando la bendición descienda, ese hijo no esté en el lugar preciso. ¿Entiende ahora? Pero jamás Satanás logrará que Dios cambie su corazón de bendecirte. Jamás Satanás va a cambiar el corazón de Dios para que cuide de ti. Es imposible. Dios no se va a negar a sí mismo por agradar al diablo. Y algunas personas de manera inconsciente e ignorante utilizan pasajes como el de Job para decir que Dios sí lo puede cambiar, y en ningún momento el pasaje de Job se puede aplicar de esa manera, y en otro momento te lo enseño. Pero estando en un tiempo como el 2014, año de puertas y oportunidades, una de las cosas que muchos de ustedes, algunos ya están sintiendo y otros van a sentir por el hecho de las oportunidades delante, es que van a experimentar opresión, como que están atravesando un estrecho, un lugar angosto. Enseñaba el martes en la mesa de mentoreo con respecto a la puerta de la muerte, y yo decía esta declaración y decía, no quiero que se asusten, pero bíblicamente es así. Es en el contexto de la familia donde aparece la palabra muerte en la Biblia por primera vez, y es el contexto donde aparece la palabra nacimiento. Nacimiento y muerte siempre va a aparecer en el contexto familia en la Biblia. Y se los mostré. Nació una persona, contexto familia. Nació una nación, contexto familia. Siempre tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué ocurre? En este momento que están delante de nosotros estas oportunidades, una de las cosas que vamos a sentir inicialmente es muchísimo opresión en áreas de relaciones a nivel familiar. Quizás, probablemente el enemigo quiera utilizar hijos que se rebelen, situaciones entre la pareja de falta de comunicación o pobre comunicación, situaciones a nivel de finanzas, tantas situaciones que vivimos en la familia. Sin embargo, hermanos, yo quiero que te centres en lo positivo. Lo que hace al cristiano victorioso no es que nunca ve problemas. Lo que hace al cristiano victorioso, en primer lugar, es que no nos sentimos víctimas de las circunstancias, sino que podemos declarar, porque es nuestra vida, lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas ayudan para bendición y para bien a aquellos que amamos al Señor. Nosotros, los hijos de Dios que amamos a nuestro Dios, todas las cosas que vivimos, sea lo que sea, siempre va a redundar en bendición para nuestra vida, porque Dios lo estableció de esa manera y nosotros le decimos a eso, amén. Así es que en el momento de la opresión, en el momento del estrecho, no pierdas de vista eso. Y no declares lo que el enemigo quiere que tú declares. Entra en acuerdo con tu Dios en una declaración de los propósitos de Dios para tu vida, de los propósitos de Dios para tu familia y de los propósitos de Dios para el lugar donde Él te ha colocado. Es importante que, y para mí el paralelo que yo encuentro de los lugares estrechos, evidentemente siempre tengo que pensar en el nacimiento. ¿Qué cosa más maravillosa? De hecho, yo diría que no hay a nivel natural otra experiencia para la mujer diferente, o sea, que nos haga sentir tan mujeres como el hecho del alumbramiento. Es algo que no tiene, Dios mío, no hay algo como describir.
tenemos dolor, tenemos angustia, tenemos temores en ese momento, estamos en un momento donde hay un encuentro de sentimientos tan terrible. Por un lado, lloramos por dolor, pero por otra parte, estamos llorando de alegría. Por una parte, estamos muertas de miedo, pero por otra parte, estamos con la esperanza a 1000, porque hay algo nuevo que está viniendo. O sea, hay una cantidad de cosas que uno no puede explicar, ¿verdad? Si yo quiero explicarlo, mira, me quedo corta, pero la mayoría de ustedes entienden lo que quiero decir. Pero a nivel del niño, que está cambiando de una forma de vida a otra forma de vida, le está ocurriendo algo que es sumamente interesante. Y es que tiene que pasar por un lugar tan estrecho, que es la vagina de la mujer. Es tan estrecho que aquel niño que ya tiene huesitos, tiene que hacerse camino a través de aquello tan angosto. Yo cuando tuve a Benjamín, que me trajeron al niño, claro, yo lloraba y yo reía, ¿no? Y entre las cosas que yo decía era, si yo quisiera volverlo a meter por ahí, no entra. ¿Verdad que no entra? ¿Cómo salió? ¿Cómo este muchachote tan grande salió peludo? Él nació peludo, no esté creyendo que él es peludo ahorita. Mi hijo nació peludo con un pelo por aquí largo. Tenía una peluca puesta. Y yo decía, ay, si yo quisiera volverlo a meter, no entra. Y yo me preguntaba, ¿cómo salió este muchacho? Bueno, la experiencia del niño atravesando ese canal es sumamente fuerte. Sabe que puede ser traumática para algunos niños. Y hay niños a quienes hay que ayudar a salir porque es sumamente fuerte. Siempre que tú vas a parir un propósito de vida de Dios, tienes que atravesar ese canal. Quiero que lo pienses por un momento. Y a veces nosotros nos olvidamos de que estamos naciendo a algo nuevo en Dios. Y nos centramos solamente en lo doloroso, en lo difícil, en lo traumático, y nos olvidamos que la vida de Dios está siendo establecida en nosotros y a través de nosotros. No solo para que su bendición sea sobre nuestras vidas, pero para que su bendición sea sobre todos aquellos que nos rodean. El milagro más maravilloso de lo que Dios hace, hermanos, es que aquello que está produciendo dolor en nosotros, aflicción en nosotros, es para traer gran vida y gran gozo a todos los que nos rodean. Amén. Y centrarnos en eso es lo que nos debe permitir caminar los momentos difíciles, producir la vida de Dios. ¿Entiendes por qué los cristianos no podemos tener mentalidad de víctima? Porque estamos pariendo la vida de Dios, y es un gran privilegio. Ahora, te decía que en Génesis capítulo 38, 27 al 30, hay una historia escandalosa, de esas de las que todos nos avergonzaríamos de contar, de la que probablemente ninguno de nosotros pasaría a dar un testimonio público, pero que Dios tiene en la Biblia para recordarnos que Él se mueve como quiere, utiliza a quien quiere y siempre va a romper los esquemas. Por eso es que a mí me encanta Dios. Yo cada vez me enamoro más de Dios. Y esta es la historia de Tamar y de Judá. ¿Cuántos se recuerdan de esta historia? Una de las historias escandalosas de la Biblia. Judá, el jefe de la brigada León, el tipo que estaba preparado para enfrentar a aquellos enemigos que nada más con una declaración los enemigos temblaban. Y encontramos aquí cómo este hombre cae en un acto de injusticia. Dice la Biblia que después que él queda viudo, se fue a visitar un amigo. Voy a contarles la historia para leer solamente los últimos versos. Y visitando a este amigo se casó con una mujer, o sea, se metió con una mujer que era cananea, algo que Dios había dicho que no hiciera. ¡Wow! ¡Qué escándalo! Uno de los príncipes de Israel
va y se mete con esta mujer cananea. De esta unión nacen 4 hijos varones. Su primer hijo varón, viene él al tiempo de matrimonio, lo casa con esta joven Tamar. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia que como él era malo, ese hombre era malo, Dios lo mató. La ley decía que si no había dejado hijos, el siguiente hermano tenía que casarse con la viuda y levantarle descendencia a su hermano. Es decir, el primer hijo que nacía de la unión de esta nueva pareja, ese hijo le pertenecía, se le contaba la descendencia del muerto. Entonces el segundo hermano dijo, no, porque también era malo. Dijo, ¿y por qué yo le voy a dar descendencia a mi hermano? Ya él se murió, no puedo tener lo suyo, que se quede sin descendencia. Y dice que cada vez que tenía relaciones sexuales con esta mujer, antes de terminar, no terminaba allí, sino que tiraba el semen al suelo. Por eso es que usted ha escuchado por ahí que dicen que eso es pecado. Lo que Dios condenó fue que él no cumplió lo que decía la ley de levantar descendencia a su hermano. Esta es otra enseñanza y después se las doy. Y vino Dios y lo mató también. Pero ¿cuántos saben que siempre la culpable es la mujer? Entonces vino Judá y dijo, no, esta es una come hombre. Y le dijo, mira, vamos a hacer algo. Te vas para tu casa y espera a que mi tercer hijo esté en edad de matrimonio, y cuando esté en edad de matrimonio yo te lo doy. Pero dice la Biblia, ahí en ese pasaje, que él no tenía ninguna intención de darle al hijo, no sea que se muriera como los otros dos. Porque en el fondo él pensaba, la culpable es ella. No podía pensar él que simplemente él había hecho una mala decisión en su vida. Y el producto de esa decisión eran hijos malos. Pasa el tiempo y Tamar se da cuenta que Judá no iba a cumplir la ley. Un día este hombre dice, ay, pues ya visita a mi amigo. Como tantos cristianos de Pispireto, se van a hacer lo que no tienen que hacer. Y dice que cuando llegó ahí, a Tamar le dijeron, por ahí viene tu suegro, y dice que se quitó su vestidura. Le estoy contando la historia porque probablemente 80% de ustedes no conocen la historia. Le vuelvo a decir, esta es de esas historias escandalosas en la Biblia que a nadie le gusta predicar. Entonces vino Tamar y dijo, el viejito este me está jugando sucio, vamos a ver quién juega más sucio. Se quita su ropa de viuda y se viste de prostituta. Ahora, si usted lee el pasaje, me encanta, porque dice que la manera como se reconocía a la prostituta era porque se tapaba la cara. Aquí hay un tremendo principio, de esos que a mí me encanta escarbar. Vamos primero a lo natural. Mientras más se tapa, más prostituta era eso. Dice que él se dio cuenta que era prostituta porque se tapaba la cara. Sí, vea el pasaje, ahí en el verso, en capítulo 38, dice que Judá sabía que era prostituta porque tenía su rostro tapado. Lee allí. Y me pregunto yo, porque ¿sabe lo que es prostitución? Cambia la palabra prostitución por infidelidad, por deslealtad. Quiere decir que la deslealtad usted la puede ver en una persona que no da la cara. Una persona que no le ve a los ojos, tenga cuidado, porque es una persona con fuertes, con una manera muy fuerte de deslealtad en su vida. Prostitución, lo que significa es que yo vendo un valor por un interés. ¿No es eso la prostitución? ¿Sabía usted que pueden haber mujeres casadas que se prostituyen y no necesariamente con otro hombre? ¿Sabe que hay gente casada, y estoy hablando en serio, que se prostituye porque le vende el sexo al cónyuge?
porque utiliza el sexo para lograr beneficio. Eso es prostitución, aunque estamos bajo el sagrado acto del matrimonio. Estamos hablando de principios, porque por eso es que la Biblia es tan... Mira, para mí la Biblia es el mejor libro del mundo, porque uno saca ahí de todo. Ay, van a hablar de ese tema en la iglesia. Pues si la Biblia lo tiene. ¿Ah? Si la Biblia dice que el tipo terminaba afuera y echaba el semen afuera. ¡Ay, pastora, qué grosera! ¿Cómo usted lo va a decir? ¡Ay, rompe la Biblia, mijito, porque ahí está escrito! ¿Cómo usted va a decir que la deslealtad está marcada porque no dan la cara? Rompe la Biblia porque ahí está escrito. Rompe la Biblia cuando tú me dices que prostitución no es vender un valor por un interés. Y Tamar dijo, vamos a ver quién juega más sucio. Y fue y se vistió de prostituta. Ella no era prostituta, pero se vistió de prostituta. Es decir, cambió su dignidad. Y dijo, yo voy a sacar a mi muchacho sea como sea. Ahora te vuelvo a decir, esta es una historia súper escandalosa. Y lo que me gusta de esta historia es cómo Dios transforma aquello que es doloroso, que es vergonzoso en nuestras vidas, y lo trae en bendición. Y sigue diciendo que se acuesta con este hombre, pero Tamar no era ninguna tonta. Me encanta. Y le dice, ajá, ¿y cómo me vas a pagar? Yo te voy a mandar un cabrito, sí, ¿cómo te lo creo? Ay, palabra de hombre, déjame. Y le pide 3 cosas importantes que representaban en el varón de Israel, representaban su dignidad, representaban su palabra, y era su sello, su bastón y su... Ya te voy a dar los nombres. Son las 3 cosas. El sello, que tenía que ver con el anillo y tiene que ver con el nombre que se le pasa a la familia. El bastón, que tiene que ver con el nivel de autoridad. Y el talabarte. 3 cosas. Pero fíjate esto. Y se lo deja. Cuando fueron a buscar a la prostituta no la encontraron. A los 7 meses de casa, a los 7 meses de embarazo, vienen y le dicen a Judá, mira, tu nuera se prostituyó. Saquen a la perra y que la maten. Lea para que usted vea qué dice ahí. Quémenla, dice. Que la quemen. Y dice ella, un momentico, antes que empiece la quemazón. A quien le pertenezcan estas 3 cosas, ese es el padre de mi hijo. Y cuando Judá ve, ¿qué cree usted que hizo? Se metió el rabo entre las piernas y dijo, ay, Dios mío, si eso es mío. A quien le pertenezca la dignidad, a quien le pertenezca el nombre, a quien le pertenezca la autoridad, es el padre del muchacho por el que me van a quemar. Y dice la Biblia que Judá dijo, ella fue más justa que yo. Y dice que él nunca más se acostó con Tamar, pero Tamar fue y tuvo a su hijo en el momento del nacimiento. Te estoy contando la historia, otro día te predico de allí, porque está bueno, ¿verdad? Esa historia. Lo que pasa es que hoy yo quiero hablar es del lugar estrecho. Tamar dijo, yo no me voy a quedar sin hijos. No se olviden que en la sociedad judía el no tener hijo era sinónimo de maldición. Ella dijo, yo voy a arrancar mi maldición, mi bendición. Yo no te estoy diciendo a ti que arranques la bendición a través de medios oscuros, pero lo que sí te quiero decir es esto: frente a las oportunidades no te quedes pasivo. Y dice que cuando llegó, ahora sí, verso 27 del capítulo 38, dice, cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaba gemelos. Mira lo que hace Dios. No solamente viene y le da la bendición de quedar embarazada con una vez, sino que le da gemelos. Y entonces, fíjate lo que pasó. Durante el parto, estoy leyendo la versión viviente, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció, este salió primero. Cualquier persona que lee por encima se quedaría solamente con Sara, ese fue el nombre que le dieron, por lo del hilo rojo, porque fue el mismo modelo que se utiliza en Rahab con el cordón de grana, que ya nosotros lo estudiamos. Y le ponen el hilo rojo al niño para decir, este va a ser el mayor, este es el primero, este es el que se abrió camino.
Pero luego el niño, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió a meter. Después que salió, se volvió a meter. Eso es lo que dice aquí. Y salió su hermano primero. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y entonces le pusieron el nombre de Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sara. La palabra, el nombre Fares significa abrirse camino. Significa abrir un espacio donde no hay espacio. Mover a los demás para colocarme yo en la posición que a mí me corresponde. Me llama la atención porque el nombre de Sara lo que significa es alumbramiento, brillante, nacimiento. Y tanta gente pierde sus oportunidades porque lo que estás empeñado es en el glamour, en mirar que, si algo tan espectacular. Siempre veo con tristeza cuánta gente, sobre todo los muchachos, toman malas decisiones para los matrimonios. ¿Por qué? Porque toman la decisión en el matrimonio basado en el 90, 60, 90 que tiene una muchachita de 20 años. Escúchame, cualquiera lo tiene. El asunto es llegar a los 50 con un cuerpito que más o menos se vea. Pues sí. Abrirse camino donde no hay camino no es dejar que los ojos se te llenen de estupideces. Abrirse camino donde no hay camino es que si se te tienen que ensuciar las manos de charco para abrir y tomar la oportunidad, te llenas las manos de charco.